Muestreo en la investigación cualitativa, módulo 6. El muestreo en una investigación cualitativa se va a guiar por uno o varios propósitos. Todo va a depender de cuáles son los objetivos y cuáles son las hipótesis que él o los investigadores plantean. Ahora bien, como concepto, la muestra se va a determinar durante o después de la inmersión inicial. También se puede determinar antes o preliminarmente, ¿no? Aquellos investigadores que les gusta cierto grado de certeza, pues van a querer, en cierto modo, tener una idea de cuánto va a ser la muestra, pero al final del día se va a determinar durante el proceso o finalmente ya cuando esté concluyendo la investigación. La ventaja es que puede ser antes, durante y después. Vamos, eso es una realidad en este tipo de investigación. También se puede ajustar en cualquier momento del estudio, tanto como les digo, antes, durante y después. Por lo general no es probabilística, pudiese ser. ¿Y por qué digo que pudiese ser? Porque si estoy haciendo un estudio mixto, pudiese darse el fenómeno de que voy a tener una muestra probabilística junto con otra no probabilística. Que hay una posibilidad de que eso surja, pero cuando es un estudio puramente cualitativo, por lo general no es probabilística. Sobre todo porque el investigador lo que está buscando es estudiar unas poblaciones en concreto, ¿no? Una muestra en concreto. Y tampoco la pretensión es establecer ningún tipo de generalización al respecto. Así que el propósito fundamentalmente de que sea probabilística o no es el cuarto punto, ¿no? O sea, no es, busca generalizar los resultados. Ahora, ¿qué tipos de muestras por lo general? Pues vamos a tener muestreo de voluntario o muestreo, como le decimos por acá, por disponibilidad. Muestreo de expertos, personas que estamos investigando y que son peritos en unas áreas en particular. También muestreos de casos, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación con personas con rasgos sociopáticos, pues las personas con rasgos sociopáticos son el caso tipo, o sea, el caso tipo es que, ¿verdad?, proviene de un sector ya definido previamente. En este caso, pues mira, quiero estudiar la sociopatía en las organizaciones, o por cuotas, grupos que uno establece, o por cantidades que uno establece. Voy a estudiar 5 un día, 3 otros, 4 otros. Así que estos son los muestreos que por lo general se realizan en la investigación cualitativa, o los que están más bien orientados a este tipo de estudios. Ahora, al terminar este módulo, esta parte de este módulo, ustedes serán capaces de conocer el proceso de selección de la muestra en una investigación cualitativa, comprender los conceptos esenciales vinculados con la unidad de análisis y la muestra en los estudios cualitativos, y por último entender los diferentes tipos de muestras no probabilísticas o dirigidas a tener elementos para decidir en cada investigación cuál es el tipo apropiado de muestra que se requiere, que se necesita. Ahora, después que hacemos la inmersión inicial, el investigador comienza con su proyecto. El muestreo cualitativo pues va a ser propositivo, básicamente basado en lo que yo quiero investigar, en la muestra que yo voy a escoger. Hay un propósito particular, hay unas características particulares que el muestreo puede tener. Esto también me hace pensar de que por lo general en las investigaciones cualitativas, la muestra que se busca por lo general tiene que tener unas características de tipo homogéneo. Eso incluso pudiese ayudar en caso de que uno quisiera establecer o atreverse a establecer algún tipo de generalización. Ahora,
en las investigaciones cualitativas nos preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlos. Si yo estoy buscando sociópatas en las organizaciones, esto va a ser un poquito complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente tendría que estar, si lo voy a trabajar con seres humanos, porque incluso yo podría desarrollar un sistema taxonómico utilizando las características de un sociópata y hacer un análisis bibliográfico de individuos que han sido sociópatas pero exitosos en el mundo del trabajo. Ahora bien, si fuese a investigar personas con rasgos sociopáticos, tendría que tener ya un diagnóstico previo de sociopatía, lo cual es sumamente complicado en esencia, y no solamente complicado, sino que no va a haber muchos individuos dispuestos a participar porque se comprometen como miembros de una organización o líderes dentro de una organización. ¿Por qué? Porque pues, poseen rasgos sociopáticos, por decirles algo, ¿no? Pero para darle una idea de que, pues, como nosotros tenemos que empezar a buscar, ¿verdad? Cuando queremos hacer nuestra investigación, dónde y qué características deben tener. Ahora, ¿por qué? Porque nos conciernen o nos deben concernir casos que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de la investigación. ¿Ya? Tienen que, nos guste o no, tener una característica determinada. Y tenemos que salir a buscarlo. Ese es siempre el reto. Ahora, en cuanto a la muestra, en el proceso cualitativo va a ser un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia. Pero nuevamente recalco de que por lo general o en la práctica, cuando entramos en una comunidad, en una organización, siempre vamos a encontrar variables que son de corte homogéneo o heterogéneo. Heterogéneo. Así que eso es una de las realidades, a pesar de que no necesariamente tiene que ser representativo el muestreo, pero podemos a través de variables que sean homogéneas encontrar cierto grado o nivel de representatividad. Así que pues eso es clave uno saberlo y entenderlo bajo el contexto de la investigación que uno va a realizar. También capacidad operativa de recolección y análisis, cuán fácil o difícil se me hace a mí recopilar la evidencia con esa muestra. Hay un aspecto práctico aquí que uno no puede abandonar ante esa realidad. El entendimiento del fenómeno, cómo esa muestra me puede ayudar o no a entender este fenómeno que yo busco investigar. Ese es otro dato importante. Y la naturaleza del fenómeno bajo análisis, que desde luego tiene que tener alguna vinculación con las características de la muestra. Ya sea que esta sea homogénea, sea heterogénea. Así que ese es el reto bajo estas circunstancias para estudiar dicho fenómeno. Tipos de muestras, pues los tipos de muestras que suelen usarse en las investigaciones cualitativas, como lo mencionamos ya, son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. Nosotros le llamamos también muestra por disponibilidad, o sea, si las personas están disponibles, pues qué bueno.
Ahora, que vuelvo nuevamente a los ejemplos previos. Las muestras no probabilísticas o dirigidas por una o varias razones. Pues mira, está la de los participantes voluntarios o por disponibilidad, expertos o personas que tienen un peritaje particular. Por ejemplo, una muestra de psicólogos expertos en el área de personalidad y quiero hacer un análisis cualitativo de qué características tienen los empresarios o emprendedores sociópatas versus, ¿verdad?, los empleados no sociópatas o los directivos no sociópatas. Pues ahí voy a necesitar un grupo de expertos también. Muestras de casos tipo, o sea, personas que tienen unas categorías particulares, pero que no necesariamente son expertos como los sociópatas, por darle un ejemplo, o las personas que vienen de unos grupos en particular. Y el muestreo por cuotas o diferentes grupos que, dependiendo el ambiente donde estoy investigando, pues pueden ser cuotas, un grupo de empleados, un grupo de gerenciales, un grupo de supervisores, por darle un ejemplo. Otros tipos de muestras más bien orientadas hacia la investigación, muestras diversas o de máxima variación, o sea, que son muestras bien diversas, personas que tienen diferentes categorizaciones. Están las muestras homogéneas, están lo que le llaman las muestras de bola de nieve o en cadena por redes, que por ejemplo, yo recluto a una persona para que participe en un estudio, pero eso invita a otro a participar en otro estudio y así por el estilo, y uno recluta al otro recluta al otro y se convierte en una bola de nieve. Y muestra de casos extremos donde, pues, por ejemplo, los casos extremos, yo quiero investigar, por ejemplo, aquellas personas convictas que se encuentran a ley de que sean ejecutados en silla eléctrica en una cárcel determinada. Pues estos son casos extremos bien atípicos. Están las muestras por oportunidad, que es cuando surgen las personas y las reclutamos. Muestras teóricas o conceptuales, por ejemplo, hacer un análisis de contenido de libros me puede generar muestras teóricas sobre aspectos teóricos y conceptuales. O sea que ahí cambia el objeto de estudio, no son personas. Muestras de casos sumamente importantes para el problema analizado, pues son muestras que son vinculantes o totalmente vinculantes porque tienen unas características particulares, y las muestras por conveniencia, que son las muestras de cuando reclutamos a las personas que están interesados o porque nos conviene mostrar porque están más accesibles. Están otros tipos de muestras orientadas a la investigación cualitativa, están las confirmativas. Y aquí pues presentamos un ejemplo. Comenzamos con unos primeros casos. En esos casos, de momento, la muestra se me divide en que unos casos sugieren que podamos trabajar con cierta hipótesis, pero dentro de la muestra se me divide en otros casos que contradicen la hipótesis. Y ahí entonces nosotros buscamos casos que apoyan la hipótesis, pero también buscamos otros casos que son disímiles o contradicen la hipótesis, para al final hacer un análisis profundo y poder evaluar el objeto de estudio que confirma y desconfirma nuestras hipótesis. Eso es lo que es el ejemplo de las muestras confirmativas. Y aquí pues más o menos hasta aquí son los diferentes tipos de muestras que se realizan en los estudios de carácter cualitativo.